Muy buenas tardes a todos. Damos comienzo a la actividad. Tiene la palabra el presidente del Comité Provincia, Daniel Salvador. Bueno, buenas tardes. Un gusto y la bienvenida a todos los participantes de esta tan linda e importante reunión. El motivo que nos junta hoy es recordar ese 28 de junio tan trágico para la Argentina de 1966, que indudablemente comenzó a perder el rumbo en nuestro país. Quizás, como tantas veces se dice, de las noches más largas que empezaron con ese antecedente, y inexorablemente nos obliga a pensar en lo que fue el gobierno del doctor Arturo Illia, que con toda claridad fue un gobierno que le fijó un rumbo al país y que puso en marcha sobre calidad institucional, sobre eficacia, sobre una definida política en materia agropecuaria, en materia de petróleo, lo que fue todo lo relacionado con la ley de medicamentos que hubiese cambiado la realidad de la Argentina, los logros internacionales. En definitiva, un gobierno y un hombre que con el correr de los años quedó fuera de toda discusión y como un símbolo de la Argentina que pudimos ser y que tenemos el compromiso de seguir trabajando para poder serlo y para lograrlo. Así que quisimos hacerlo hoy, pese a que quizás no es un día ideal, pero vemos que hay una concurrencia importantísima y bueno, les mando un gran abrazo a todos y para llevar adelante este recordatorio y para hacer homenaje y en definitiva poder mirar hacia adelante, hoy tenemos la posibilidad de contar con un panel realmente que nos llena de orgullo y que nos prestigia y mucho. En primer término, quiero agradecerle muy especialmente a Elsa Allende Rosas, que aparte de toda su historia y aparte de ser politóloga y ser directora de la carrera de Ciencias Políticas de la UBA, y que tiene mucho para decirnos, pero que se ha prestado, y le agradezco muy especialmente, a coordinar esta reunión. Va a ser ella quien termine de presentar tanto a Sabrina Ahmed, que hoy nos honra con su presencia, politólogo, historiadora. Bueno, Elsa la va a describir con toda su actualidad mucho mejor y más profundamente, y también podemos tener el orgullo de tenerlo entre nosotros a un escritor, un historiador económico argentino como Pablo Gerchunov, que aparte es maestro de muchos y muchos economistas en la Argentina y una referencia clara de lo que está pasando en el país y fundamentalmente también de la importancia y trascendencia que tiene la calidad institucional también en la vida económica social de la República. Así que, sin más, y como parte fundamental de este reconocimiento y de tener presente como una manera de renovar el compromiso hacia adelante con todos los, en este caso, los radicales, le pido a Elsa, entiendo que estamos en línea, no la veo en pantalla, pero a Elsa Allende Rosas le paso directamente la palabra para que nos deje su visión, su mirada desde su lugar y después coordine la reunión con los otros dos panelistas. Un gran abrazo y un saludo reiterado para todos. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias, Daniel, por tus palabras, por tu introducción. Y realmente para mí es un gusto muy grande poder estar hoy participando de este panel recordatorio y homenaje del gobierno de Arturo Illia. Pero bueno, la idea era invitar a la reflexión, conocer reflexiones acerca de no solamente de las virtudes personales y morales de Arturo Illia, que las conocemos y fueron muchas, sino particularmente del hacer y de su gobierno, de cuáles fueron sus
el contexto social, político, económico que a lo largo de su gobierno tuvo que enfrentar y llevó a cabo. Y para eso hemos invitado a dos historiadores prestigiosos, en primer lugar al doctor Pablo Gerchunov, que es, como ya adelantó Daniel, es historiador económico, es profesor plenario, investigador de la Universidad Torcuato Di Itela, es investigador principal de CONICET, profesor honorario de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, miembro del número de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, y como ya también mencionó Daniel, se especializa en la historia de la política económica argentina y de la historia del desarrollo económico argentino. Ha escrito muchos libros, el último de ellos es La Caída, 1955, además ha escrito numerosos artículos en revistas científicas y compilaciones. Es también profesor en la Universidad Alcalá de Henares, en el Instituto Ortega y Gasset y en la Universidad de la República de Montevideo. Ha sido consultor de organismos internacionales como el Banco Mundial y la CEPAL, y fue asesor y jefe de gabinete de asesores del ministro del Ministerio de Economía. Y también tenemos el grato honor de contar hoy con la participación de Sabrina Tnechet. Sabrina es doctora en Historia por la Universidad de Buenos Aires, es magíster en Historia por la Universidad Nacional de San Martín, licenciada en Ciencia Política por la UBA, es profesora de Pensamiento Político Argentino en la carrera de Ciencia Política de la UBA, y también es profesora de Historia General en la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín. Da clases también en el posgrado de la Maestría en Desarrollo Humano de Flaxo y es directora del Consejo Académico de CADAL, la Fundación Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina. Bueno, primero entonces voy a dar la palabra al profesor Gerchunov y luego seguiremos entonces con la intervención de Sabrina. Adelante, por favor. Ahí está. ¿Me escuchan? ¿Se escucha? Sí, profesor, fuerte y claro. Bueno, gracias. ¿Cuántos minutos? Para no excederme. Unos 12, 15 minutos, profesor. Creo que estamos bien con eso. Bueno. Muchas gracias. Lo escuchamos. Bueno, primero un gusto, un placer para mí la invitación. Porque creo que estamos hablando, yo voy a hablar básicamente de la presidencia de Arturo Illia, ¿no? Me gustaría de todas maneras, antes de hablar de lo que a mí de lo que yo estoy más entrenado, de los temas en los que yo soy más entrenado, que son los temas de política económica, de economía, pero básicamente de política económica y de la visión sobre el desarrollo del gobierno de Illia, me gustaría ponerlo brevemente en contexto. Illia nació en agosto de 1900, quiere decir que, si yo no estoy haciendo mal la cuenta, dentro de poco tiempo se van a cumplir 120 años de su nacimiento. Y lo que vamos a recordar hoy es su presidencia y el final tan triste para la República que tuvo su presidencia, ¿no? Por otra parte, vale la pena decir en momentos como este que recordar que Arturo Illia era médico. Y para los radicales es importante la siguiente combinación:
Ilia era un médico de Pergamino, nacido en Pergamino y que ejerció en Córdoba. Es decir, un hombre de la provincia de Buenos Aires y de Córdoba. Quiere decir que atraviesa la columna, es una expresión de la columna vertebral de la Unión Cívica Radical. Y por eso mismo, en 1963 llegó a la presidencia, habiendo ganado el radicalismo la elección previa en la provincia de Córdoba. Yo tengo una especial debilidad por Ilia y por la presidencia de Ilia, y me gustaría decirles, como para que enfocar rápidamente en el mensaje que quiero pasar, que si yo tuviera que buscar en materia de política económica una gestión radical que nos sirva y nos ilumine para pensar el siglo XXI, esa presidencia y esa gestión es la de Arturo Ilia. Y con esto estoy diciendo mucho, no estoy diciendo Alfonsín, estoy diciendo Arturo Ilia. ¿Y por qué no digo Alfonsín? No digo Alfonsín porque Alfonsín, que en otro terreno, padre de la democracia, no hay discusión acerca de lo fulgurante de su personalidad y de su presencia en la historia del radicalismo, no tuvo suerte y enfrentó momentos muy oscuros en materia económica. De manera que uno no puede sacar y yo participé de esa gestión, no puede extraer de la gestión de Alfonsín lecciones que sirvan para construir una visión de desarrollo para el futuro. En cambio, uno vuelve atrás y va a la presidencia de Ilia y se encuentra con innovaciones y novedades interesantísimas. Primero que nada, Ilia es el hombre del crecimiento en sus 2 años plenos, quiero decir, en el año 64 y en el año 65. Para redondear, crece 10% un año y 10% al siguiente. Es decir, es una expansión muy notable que va mucho más allá de una recuperación de corto plazo después de la recesión de 1962 y 1963. Pero si yo me quedara ahí, cualquiera me podría decir, sobre todo después de la larga experiencia, del largo entrenamiento que todos tenemos, que crecer 2 años al 10% cualquiera puede. Tenemos experiencias recientes, digamos, del siglo XXI, precisamente, que ilustran el punto que estoy haciendo. Se puede crecer a tasas chinas, 2 años, 4 años, 5 años, y de pronto eso no significar un patrón de crecimiento, porque el azar, los buenos precios, el financiamiento externo, lo que fuere, puede permitirnos andar por ese sendero un tiempo, pero a costa de ahondar desequilibrios. Lo que tuvo Ilia fue crecimiento balanceado. ¿Y qué quiero decir con crecimiento balanceado? Quiero decir que fue un crecimiento que pudo hacerse cuidando con mucha austeridad las cuentas públicas, volviendo a desequilibrios fiscales mucho menores que los que habían dejado los años 62 y 63, y lo que es de verdad una proeza sobre la que me quiero detener, creció al 10%, 2 años sin una crisis de balance de pagos. Quiero decir, sin una crisis del sector externo. Ilia tuvo, desde el primer día de su mandato hasta el último día de su mandato, superávit del sector externo, lo que los economistas llamamos superávit de cuenta corriente. Eso quiere decir, para usar palabras muy de moda en estos tiempos, que Ilia tuvo un crecimiento sustentable. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Ilia pudo tener un crecimiento sustentable? Y mi respuesta es la siguiente. Ilia tuvo un crecimiento sustentable porque tenía una visión sobre el desarrollo. Y la visión sobre el desarrollo de la Argentina que tenía Ilia era distinto al desarrollismo de Frondizi
muy basado en la inversión extranjera directa y en industrias que necesitaban mucha inversión de capital, muy distinto, digo, al Frondizi que lo antecedió y muy distinto a la Onganía que vendría. Quiero decir, Frondizi y Onganía son dos miradas sobre el desarrollo. En el medio está la mirada olvidada. Y la mirada olvidada es la mirada de Arturo Illia y su gente. ¿Y cuál era la mirada de Arturo Illia y su gente? La mirada de Arturo Illia y su gente era la siguiente. No podemos seguir como venimos desde los años 30. No podemos repetir la historia de la crisis de los años 30 y tampoco el ultraproteccionismo peronista y tampoco la experiencia de Frondizi que llevó a la crisis de 1962. Tenemos que cuidar que el consumo popular y la distribución del ingreso puedan fundarse sobre una dinámica exportadora que la sostenga. Quiero decir, para invertir y para consumir, para el consumo popular y para las inversiones hacen falta dólares. Y el primero que se dio cuenta en la Argentina de posguerra que tenía que tener una estrategia para tener esos dólares y por lo tanto sostener el crecimiento fue Arturo Illia. No fue el Arturo Frondizi junto con Rogelio Frigerio, para quienes la búsqueda de dólares dependía mucho más de lo que se consiguiera por la inversión extranjera directa o por los préstamos internacionales. Y tampoco fue Onganía. El eslabón perdido que tenemos que rescatar para el siglo XXI es un crecimiento fundado en las exportaciones, pero que pueda expresarse en una mejora en el bienestar del pueblo, en una más afincada justicia social. Ahora, esto parece magia. ¿Cómo se logra eso? Se logra combinando una novedad que Illia trajo a la política económica, que es el cuidado del tipo de cambio competitivo. Esto es una novedad, esto no existía con Perón. Y esto existió con Frondizi solo por una superimposición del Fondo Monetario Internacional. Cuando el Fondo Monetario Internacional se acercó a Arturo Illia, a su gente, a Eugenio Blanco, a la gente del Ministerio de Economía, y le dijo, ustedes tienen que devaluar 40% de un golpe, Arturo Illia contestó, no, ¿saben qué? Yo lo voy a hacer de a poquito. Voy a mantener un tipo de cambio, sostenido, pero devaluando cada día un poquito y no haciendo una devaluación de golpe. La idea de no hacer un shock era muy importante para él. Nosotros no podemos lesionar el tejido social argentino con un shock como después la realidad argentina nos tuvo acostumbrados. Eso, además de ser una novedad para la Argentina, quiero decirles, la idea de microdevaluaciones casi diarias fue también una novedad en el mundo y tenemos una disputa con Chile acerca de si la inventaron los chilenos o la inventamos nosotros. Pero el hecho es que eso le dio a la Argentina la sostenibilidad de un tipo de cambio competitivo y al mismo tiempo le puso un marco al conflicto distributivo. Illia fue pro-competitivo y pro-justicia social al mismo tiempo y esa herramienta es una herramienta central para él. ¿Fue la única? No, no fue la única. Arturo Illia sabía que tener una visión del desarrollo no es tener una herramienta, es tener una multiplicidad compleja de herramientas. No las voy a mencionar todas, pero voy a mencionar algunas. Además de buscar, aspirar a una Argentina competitiva sobre la cual se pudiera sostener la justicia social, Illia salió a la búsqueda de mercados para nuestras exportaciones. Eso me parece crucial.
Ilia fue a la búsqueda de mercado, no solamente para nuestras exportaciones agropecuarias, que ya estaban sufriendo la limitación que le imponía el mercado común europeo, sino también para las exportaciones industriales. Con Ilia se inaugura una política en la que uno de los objetivos es que la industria se pueda proveer, aunque sea mínimamente, de sus propias divisas. Y al campo darle, y esto era una novedad en el momento, los estímulos necesarios para que pudiera producir. Y el campo produjo. Rápidamente el gobierno de Ilia consiguió aumentar la producción de trigo y maíz, y en un momento dado, con ese trigo y maíz se preguntó, ¿y dónde lo vendemos? Y salió a la búsqueda de mercados y encontró, como una especie de Kissinger criollo, digamos, el mercado chino. En 1964, Argentina es el primero, me gustaría revisarlo, es uno de los pocos países del mundo que le vende trigo a la China de Mao Zedong. ¿Por qué? Porque no lo puede vender en Europa. Entonces, en lugar de quedarse con esos excedentes invendibles, busca cómo venderlos. Eso se llama voluntad política. Ahí empezó una época de diversificación de nuestros destinos exportadores, al mismo tiempo que se buscaba una diversificación de nuestros productos vendibles en el mundo. Dije tipo de cambio competitivo con justicia social, y por eso las microdevaluaciones. Dije mercados, y digo una tercera cosa, digo tecnología. La incorporación de tecnología en el sector agropecuario fue uno de los factores fundamentales que permitió la expansión de la producción agrícola. Quiero subrayar la idea de expansión de la producción agrícola. Quiero decir, la producción agrícola estaba escondida en el altillo en las políticas previas. Quiero decir, Frigerio decía que compren máquinas para aumentar su productividad, pero no les daba rentabilidad. Ilia les dio rentabilidad y les dio crédito. Con una mirada, por otra parte, que hoy, siglo XXI, nosotros tendríamos que empezar a revisar a ver si no tenemos que volver a hacer la propia. Me refiero al hecho de que el equipo económico y el equipo del Ministerio de Agricultura, del cual por otra parte Raúl Alfonsín estuvo muy cerca, de hecho Raúl Borrás fue subsecretario de Agricultura, el equipo del Ministerio de Agricultura tenía en mente, aunque no lo pudo realizar durante el breve mandato de Ilia, que había que ir a un sistema, a un régimen tributario en el cual fuera más importante el impuesto a la tierra que las retenciones sobre el sector agropecuario. Esto es crucial para la discusión de hoy. Y por decirlo de algún modo, Ilia lo hizo. O por lo menos Ilia, como todo, lo empezó a hacer gradualmente. Yo tengo la impresión de que si Ilia hubiera podido completar su mandato, esto es, hubiera llegado a 1969, ¿sí? ¿Está bien lo que digo? Sí. Si hubiera llegado a 1969, el agro argentino hubiera producido mucho más de lo que produjo en los años siguientes y hubiéramos tenido un sendero de crecimiento que finalmente perdimos. Entonces digo, si yo lo miro hoy, la búsqueda de ese balance, la búsqueda de patrón de desarrollo y equilibrio macroeconómico que no pudo tener Alfonsín y sí tuvo Ilia, es una guía para la acción, yo creo que para la Unión Cívica Radical y para cualquiera que quiera pensar una estrategia productiva para el futuro. Yo podría terminar acá, pero me gustaría decir un par de cosas sobre es decir, no colocarlo a Ilia en un lugar angélico.
quiero discutir una cosa, quiero discutir dos cosas. En una yo voy a ponerme del lado de Ilia, y en la otra no me voy a poner del lado de Ilia, y creo que es una cosa que los historiadores discutimos y que en el futuro no creo que lo vayamos a discutir, y enseguida voy a decir por qué. Era un punto que se ha hecho, en el que se ha hecho mucho énfasis sobre el gobierno de Ilia, no es sobre su gestión, sino sobre su llegada al gobierno con la proscripción del peronismo. Ustedes habrán escuchado más de una vez y se habrán trenzado en discusiones más de una vez, discusiones en las cuales se dice: no hablemos del gobierno de Ilia porque el gobierno de Ilia llegó viciado de nulidad por la proscripción del peronismo. Y la respuesta en la que yo estoy de acuerdo con Ilia es: no importa cómo llegué, importa cómo me voy. E Ilia es el primero, y yo diría, uno de los dos presidentes en democracia que en la elección intermedia siguiente a su elección como presidente saca más votos que lo que sacó en la elección presidencial. Quiere decir que en apenas 2 años su popularidad estaba creciendo y la solidez sobre la que se montaba el proceso de crecimiento argentino era indubitable. ¿Indubitable para todos? Para todos no. Ustedes saben, seguramente se hablará del tema del golpe de Estado. Ustedes saben que el gobierno de Ilia, tal como yo lo veo, estaba condenado por una coalición desarrollista autoritaria, llamémosla así, por una coalición desarrollista autoritaria. Yo creo que estaba condenado desde el primer momento. Y es esa la razón por la que el eslabón Ilia está tan olvidado en la historia argentina. Porque en realidad, cuando los historiadores, sobre todo los historiadores económicos, piensan este tema, lo piensan del siguiente modo. Estaba Frondizi con una mirada de águila, en el medio hubo un ruido que se llamó Ilia, y después hubo otra mirada de águila que se llamó Onganía Krieger-Bacena. Voy a dejar de lado los componentes autoritarios y corporativos que eso tenía. Esto que está en el medio es lo que quise describir. Pero dije que había 2 puntos. El primer punto es este. Ilia llegó al gobierno con el 26% de los votos y tuvo más en la elección legislativa siguiente. Y estaba totalmente dispuesto, incluso algunas iniciativas legislativas así lo indican, estaba totalmente dispuesto a perder la elección presidencial siguiente y a convertir al radicalismo en una minoría competitiva si es que el peronismo ganaba en 1969. Nos impidieron ver ese contrafactual, nos impidieron vivir esa historia posible. Dije 2 cosas. La segunda, y con esto termino, la segunda que quiero mencionar, que es materia muy controversial, es los contratos petroleros de Frondizi y su anulación. En una política de balance externo, de promoción de exportaciones, pero que al mismo tiempo se hubiera nutrido y se hubiera consolidado mucho más con la sustitución de importaciones petroleras, la decisión del gobierno de Ilia de anular los contratos petroleros y estancar la producción petrolera me parece que es el punto oscuro de la política económica de Ilia. ¿Puedo entender yo por qué lo hizo? Sí, puedo entenderlo. Digo, estaban muy frescas las heridas de la división dentro de la vieja Unión Cívica Radical. Estaba muy fresca la, llamémosla así, traición programática de Frondizi cuando llega al gobierno. Pero aún con todo eso yo creo que el hecho de haber anulado los contratos y haber estancado la producción petrolera es un lunar que lamentablemente el gobierno de Ilia no se ahorró. Dicho lo cual, debo decir que Alfonsín en su gobierno
se encargó de rectificar como línea de largo plazo del radicalismo este lunar con su plan petrolero, y me parece que es el único punto sobre la estrategia de largo plazo que podemos sacar del gobierno de Alfonsín, incorporar a lo que traté de contar sobre el gobierno de Ilia y seguir adelante con una visión moderna sobre el desarrollo. Y porque quiero terminar diciéndolo, si hay una visión moderna sobre el desarrollo en la historia del radicalismo, se llama Arturo Illia. Gracias. Muchísimas gracias, profesor. Nos quedamos reflexionando sobre esta visión moderna sobre el desarrollo, sobre el presupuesto y el equilibrio fiscal, sobre la promoción de las exportaciones, sobre la incorporación de tecnología en el sector agropecuario, en fin, sobre la proposición tributaria, la reforma, la perspectiva de la reforma tributaria. Muchas gracias por estas reflexiones. Invito ahora entonces a Sabrina Admechet a continuar entonces con esta reflexión y después hacemos por supuesto una ronda de preguntas del público. ¿Sí? Por favor, Sabrina, ¿estás conectada? Gracias, Elsa. Muchísimas gracias por la invitación y un placer estar compartiendo algunas reflexiones con todos ustedes. Y la verdad es que las reflexiones de Pablo me ayudan a mí a construir un poco lo que tengo ganas de conversar esta tarde con ustedes, que tiene que ver con una pregunta que a mí me parece que también ayuda a iluminar sobre el gobierno de Illia, aunque no es directamente sobre que es la pregunta de por qué cayó el gobierno de Illia. Porque hay dos grandes mitos, y a mí no me convence ninguno de los dos. El primer mito hace referencia, posiblemente el más conocido por todos nosotros, a la escasa legitimidad. Ok, sí, la Unión Cívica Radical del Pueblo llegó al gobierno con 25% de votos positivos, con 20% de votos en blanco. Hasta Néstor Kirchner, de hecho, creo que es el presidente que menos votos positivos tiene y logra acceder a ese cargo. Sí, es cierto eso. Pero lo hizo en 1963. Es decir, gobernó durante 3 años. Entonces, ¿qué pasó durante este tiempo? Si el problema es el origen, 3 años es demasiado tiempo para que explique la caída. Y la otra razón que se suele utilizar para explicar por qué cae Illia tiene que ver con adjudicarle una ineficacia, esa famosa figura de la tortuga con la que quedó inmortalizado para siempre, un presidente inmóvil, incapaz de resolver los problemas y los desafíos que atravesaba la Argentina. Me parece que gran parte de la exposición de Pablo nos ayuda a entender que esto no era así, que justamente Illia tenía un plan para la Argentina, tenía un proyecto, y que en todo caso, tal vez lo que tenemos que ver detenidamente es que los planes y los proyectos que tenía Illia para la Argentina no eran los que otros sectores muy influyentes dentro de la sociedad querían para la Argentina. Entonces, en primera instancia, me parece que es interesante ver cómo se fue formando a lo largo de 1965 y 1966 el consenso que permitió finalmente que se produjera el golpe de 1966, que es un golpe absolutamente anunciado. Y ahí hay dos elementos que nosotros tenemos que traer. Uno tiene que ver con el temor a la restauración del peronismo. Y otro tiene que ver con algo que excedía a la interna argentina y que nos lleva al plano latinoamericano y también al mundial en el contexto de la Guerra Fría, que es la expansión del comunismo. Estos dos temas son centrales para entender
cuál era el mundo interno y externo en el cual estaba haciendo política Ilia. A esto, claro, nosotros le tenemos que sumar cuestiones puntuales como los contratos petroleros, de los cuales también habló hacia el final Pablo, los planes de lucha y toma de fábricas que tuvo que enfrentar Ilia, que fueron sumados todas estas cuestiones, llevando esta idea de una ineficacia gubernamental. Pero yo me pregunto, cuando se habla de una ineficacia gubernamental de Ilia, ¿qué se quiere decir? ¿Por qué se lo tilda de ineficaz? Es un gobierno que, además de hacer todas las cosas en materia de desarrollo económico que planteaba Pablo, además de hacer cosas completamente originales, como este potencial del Asia y Pacífico, destinó más del 20% del presupuesto nacional a educación, bajó la desocupación, bajó la deuda externa, tuvo la ley de salario mínimo vital y móvil, tuvo la ley de medicamentos, tuvo la resolución 2065 de la ONU sobre Malvinas. Es un gobierno que uno simplemente, rápidamente haciendo un repaso por sus principales hechos, ve que no es un gobierno inmóvil, ve que no es un gobierno que no haya logrado cosas. Entonces, ¿por qué? ¿Qué se quiere decir cuando se lo tildaba tanto en la época de ineficaz? Porque esto me parece que también hay que conectarlo con otra cosa que forma parte del recuerdo, de la forma en la que nosotros lo recordamos a Ilia, siempre muy asociado con la honestidad y con la honradez, porque sin duda fue un político muy honesto y cuya honradez se destaca. Una de las anécdotas siempre presentes para ilustrarlo es cómo se movía por la ciudad de Buenos Aires en su auto presidencial, cómo cuando con el auto llegaba un semáforo en rojo, él tenía, por más de que sus custodios lo desaconsejaran, la orden de hacer detener al chofer y respetar el semáforo en rojo, como el resto de los ciudadanos. Algo importante simbólicamente, porque él como presidente se sentía como un ciudadano más que debía respetar las mismas reglas, las mismas normas, las mismas leyes que le pedía al resto de la ciudadanía que respete. Y claro, simbólicamente esto es enorme y ayuda a construir esta imagen que nosotros tenemos de Ilia, pero al mismo tiempo me parece que cuando nosotros hacemos tanto énfasis en esto, dejamos de lado a este Ilia, a este desarrollista que nos acaba de plantear Pablo, que contrasta enormemente con la idea de ineficacia que el discurso va tomando en esa época. Porque, vuelvo a esto, cuando se habla de Ilia ineficaz, lo que se está haciendo es poner una contracara de un país eficaz y moderno. Y en ese sentido, si nosotros vemos, a ver, por ejemplo, ¿qué hizo Ilia con el peronismo? Ilia lo que creía era una integración gradual del peronismo, ¿no? Quería que dirigentes peronistas fueran accediendo a cargos electivos a cambio de renunciar al liderazgo personal de Perón. Ir integrando al peronismo a la vida política argentina. Por eso también resulta muy injusto cuando se lo acusa a Ilia de ser un continuador del 55 y de las medidas más drásticas en contra del peronismo, porque esto no es cierto. En las elecciones de 1965, en las elecciones legislativas, se presenta la Unión Popular, liderada por Bandor, y saca el 35% de los votos, de hecho gana la elección a nivel nacional, porque la Unión Cívica Radical del Pueblo saca el 29%. Entonces, ahí hay una cuestión que es importante, porque muchas veces son los sectores peronistas los que le endilgan este pasado, este haber emergido de una elección con proscripción, y no reconocen que en la primera elección nacional que hubo, se abrió la legislativa. Entonces, ahí me parece que nos tenemos que meter en el sentido común que había en la época
Y muchos sectores lo que consideraban era que al peronismo no era mediante reglas institucionales que se lo iba a controlar, sino que se creía necesario un nuevo liderazgo. Un nuevo liderazgo que no fuera solamente antiperonista, sino un nuevo liderazgo que se construyera por encima de los partidos políticos, por encima de la política incluso. Un tercero que no estuviera de ninguna forma relacionado con ninguna de las partes. Por eso también la figura de Onganía empieza a cerrar tanto, porque Onganía no había formado parte de los militares que llevaron a cabo la Revolución Libertadora en 1955. Entonces él no estaba entre esos militares más asociados con el antiperonismo. Y lo que encuentra Onganía y este grupo que está proponiendo este liderazgo de nuevo tipo es una idea que es muy original dentro de los golpes de Estado, y sobre la que me quiero detener en solo un minuto, que tiene que ver con que lo que está viciado no es un gobierno, no es un partido político, sino que es la democracia en su conjunto. El golpe de 1966 es muy diferente a los golpes previos, al del 30, del 43, al del 55. El golpe del 66 no fue un golpe estrictamente defensivo. El golpe del 30 se hizo para frenar a Irigoyen. El golpe del 43 se hizo para que Robustiano Patrón Costas no accediera a la presidencia. El golpe del 55 se hizo para sacar a Perón del gobierno. El golpe del 66 se hizo para instaurar un nuevo régimen. No fue una medida correctiva y transitoria destinada a reordenar conflictos preexistentes, sino que fue un plan revolucionario que buscaba instaurar un nuevo orden, que encontraba en la democracia y en los partidos políticos debilidad, ineficacia y que quería cambiar las estructuras. Entonces, acá, cuando nosotros vemos un clima en el que se creó esta idea de que Ilia era ineficaz, lo que nos tenemos que preguntar es qué es lo que se estaba diciendo, porque de nuevo, no estamos hablando de un presidente que no podía gobernar, no estamos hablando de un presidente que no podía legislar, no estamos hablando de un presidente que no tenía un proyecto político, todo lo contrario. En todo caso, las formas que se le quiere dar a la Argentina no son las que Ilia propuso, pero eso no es ineficacia. En todo caso, son formas diferentes, propuestas diferentes. Y el golpe del 66 a mí me parece que es un golpe que para algunos es una memoria incómoda, porque acá de nuevo, lo pienso desde el peronismo tiene cierta tendencia a mostrarse como la principal víctima frente a los golpes de Estado, por el 55 y por el 76, pero no todos los golpes de Estado fueron en contra del peronismo. El golpe del 43 obviamente no lo fue, pero tampoco lo fue el golpe de 1966. Y no solo no fue en contra del peronismo, sino que el golpe de 1966 tuvo el apoyo del peronismo, tuvo el apoyo de Perón. En 1966, déjenme leerle una frase textual de Perón. Perón dijo: estoy seguro de que los militares advertirán la necesidad de un cambio de estructura con la colaboración del pueblo como mejor método en la lucha contra el comunismo. También dijo: la tregua concluye a mediados de junio, entonces habrá golpe, o en agosto. El gobierno que se instale después del golpe no sería capaz de solucionar los problemas argentinos bajo la oposición de radicales conservadores y gorilas. Vendrán a pedir el apoyo del peronismo, con elección o sin elección, ellos, porque el peronismo siempre es el árbitro en todas las situaciones. Esto nos lleva a nosotros a plantearnos una cuestión que tiene que ver con lo incómodo que es analizar el golpe de 1966, porque el peronismo, que estaba proscripto, pero que al mismo tiempo se estaban abriendo, de hecho lo último que pasa antes del golpe es una elección en Mendoza, en donde abiertamente compiten dos sectores del peronismo, aquel representado por Bandor y aquel representado por Perón directamente, cuya visita que contó con la visita de Isabel Perón para apoyar a uno de los candidatos. Entonces,
el golpe del 66, este golpe anunciado, fue un golpe muy diferente a los previos, como les venía diciendo, porque todos los otros golpes, 30, 43, 55, se hicieron en defensa de la democracia, se hicieron bajo la idea que el gobierno de aquel momento, sea el de Irigoyen, sea el de Castillo, sea el de Perón, estaba atentando contra el espíritu de la Constitución y estaba atentando contra la democracia. En cambio, el golpe de 1966 no usó ese argumento. Sí habló de restablecer un vínculo perdido en alguna época entre la cruz y la espada, sí habló de restablecer los valores occidentales y nacionales, sí habló de eso, pero no hablaba de la defensa de la democracia, como a nosotros nos puede parecer paradójico, pero sí hicieron los otros golpes hasta el momento. Por otro lado, el onganiato yo sí lo consideraría ineficaz. Así como voy a discutir a muerte que el gobierno de Ilia no fue un gobierno ineficaz y que Ilia no fue un presidente ineficaz. Sí lo fue el onganiato, porque lo que logró el onganiato, cuyo objetivo era calmar los niveles de violencia social que se vivían, lo que terminó sucediendo durante esos años es que la violencia social siguió existiendo y que además estalló la violencia política en formas inéditas. Porque de las tomas de fábricas que Ilia sufrió, se pasó al Cordobazo, se pasó al asesinato de Aramburu, se pasó al surgimiento de Erpi Montoneros, y está claro que esto era un clima de época también, que no era algo ni puntual de Argentina ni del onganiato, pero era un gobierno, el de Onganía, que se proponía frenar la violencia y conflictividad, y sí que fue ineficaz en eso. Y por otro lado, para terminar, lo que quiero señalar también de este golpe que a mi entender cambió muchas cosas de la Argentina de ahí en más. ¿Se acuerdan que hablaba de los tres tiempos? El tiempo económico, el tiempo social, el tiempo político. Y que planteaba que primero tenía que venir el tiempo económico y a partir del tiempo económico, de las mejoras y del desarrollo, entonces iba a mejorar la situación social. El otro día alguien decía algo así como los obreros que le hicieron, que ayudaron y que colaboraron en el golpe de Ilia, eran los obreros que mejores condiciones laborales tenían en la Argentina, o al menos tuvieron durante el siglo XX. Hay algo, me parece, ahí para pensar. Pero vuelvo a lo de los tres tiempos, el económico, el social, y el último era el político, para Onganía. Y el tiempo político era un tiempo sin plazos. Y esto, de nuevo, es un gran cambio frente a todas las interrupciones anteriores a la democracia, porque siempre los militares que asumieron desde Uriburu al 43 al 55 se plantearon transformar, o mejor dicho, terminar con esa situación por la cual ellos se entrometían en política y volver a la forma democrática. Onganía fue el primer militar antes del 76 que planteó que el tiempo de la política no tenía plazos, que si en algún momento tenían que volver los políticos al poder, eso no estaba en el horizonte. ¿Por qué? Porque eran todos los políticos sobre los cuales caían estas caracterizaciones de ineficacia, de incompatibilidad con el desarrollo, y de atentar contra los valores que hacían grande a la Argentina. Entonces, me parece que cuando nosotros vemos el golpe del 66, cuando vemos sus intenciones, cuando vemos cómo fue ese clima, ese año y medio, esos 2 años, 65, 66, en donde se fue creando este sentido común que finalmente llegó al golpe, nosotros lo que vemos es que lo que hay que entender es que no solamente se fue erosionando y desprestigiando muy injustamente el gobierno de Ilia, sino que lo que se hizo fue en contra de la democracia liberal. Y que eso tuvo consecuencias que nacieron o se hicieron más fuertes en el 66, pero que siguieron por muchísimo tiempo. Gracias a todos.
Muy bien, muchas gracias, Sabrina, por darnos los argumentos para seguir reivindicando la legitimidad del gobierno de Ilia, para seguir reivindicando la idea de un gobierno, de un buen gobierno, de un gobierno eficaz, para seguir reivindicando la idea de un gobierno con proyectos, con un proyecto, y de alguna manera yo me tomo el atrevimiento de agregar algo que vos dijiste al pasar y subrayarlo, que tiene que ver con la política exterior de Ilia, con su inserción internacional, con el proyecto de construir y de llevar a cabo una política exterior independiente, que fue universalista, que fue pro integración regional, que buscó establecer relaciones fuertes, cercanas, estables con los países vecinos, que fue innovadora, como también dijo Pablo, con respecto al acercamiento a países de Asia, con China, incluso con la Unión Soviética, ¿sí? Con la cual envió como embajador a una de sus grandes figuras, como fue Lucio García del Solar, con el objetivo de abrir mercados para sus exportaciones, y que el gran broche de oro y el gran hito histórico de la política exterior de Ilia es la resolución 2065 sobre la cuestión de Malvinas, la resolución aprobada en la Asamblea General de Naciones Unidas y que marcó el eje, la columna vertebral de la estrategia de Argentina en la cuestión Malvinas de ahí en más, en las siguientes décadas. Fue el equipo del embajador Ruda, del embajador Lucio García del Solar, todo el equipo de la Cancillería abocado a ese gran logro de la política exterior en la cuestión Malvinas, que incluso hizo cosas como que Malvinas figure con el nombre Malvinas en los documentos oficiales de Naciones Unidas. Hasta ese momento era solamente Falkland, ¿no? Malvinas como las dos denominaciones. Y a partir de ahí, esa posición, ese gran logro de la resolución 2065 permitió y obliga sucesivamente al Reino Unido a sumarse a la necesidad de una negociación y una discusión sobre la soberanía de las Islas Malvinas. Bueno, hasta aquí entonces. Quiero entonces vamos a comenzar con las preguntas del público que puedan aparecer. Bueno, varios participantes en el público están pidiendo algunas recomendaciones sobre bibliografía, textos de lectura. Lo vamos pensando y las mencionamos hacia el final de la presentación, si les parece, Pablo y Sabrina, ¿sí? Bueno, a ver si tenemos entonces más preguntas. Bueno, empiezo con una más reciente, que está dirigida hacia Pablo Gershunov. Preguntar sobre la sostenibilidad del proceso de crecimiento, creo que es lo que mencionó en su presentación. De acuerdo a las series largas de Orlando Ferreres, la inversión como porcentaje del Producto Bruto Interno cae de 21 a 17 aproximadamente en el periodo. La pregunta es, ¿hasta qué punto los resultados son deliberados desde la gestión de política económica? Esa es una primera pregunta. ¿Podemos, le damos la palabra entonces? Sí, ¿se escucha? Sí, perfecto. Yo diría que me gustaría decir algo antes de referirme a un pequeño tema que
no se tocó, o por lo menos me pareció que no se tocó, sobre la caída de Ilia. Cuando Ilia llegó al gobierno, yo tenía 19 años. Y empecé a estudiar primero sociología, después la abandoné muy rápidamente y me dediqué al periodismo. Conocí a Jacobo Timerman. Conocí a ese grupo de periodistas brillantes que conformaron Primera Plana. A mí me parece que sería una historia recortada si no incorporamos el rol de un periodismo tan influyente como el periodismo de los años 60 en la caída de Ilia. Era, en la línea de Sabrina, era un lugar común que el gobierno de Ilia era malo desde el primer día, ineficiente desde el primer día y que no iba a dar ninguna solución al país. Pero quiero decir, periodistas de una talla extraordinaria, algunos de los cuales se arrepintieron después, enfatizaron sobre eso. No quiero hablar del reportaje de Tomás Eloy a la mujer de Ilia, porque eso fue dramático, ¿no? Ese punto. Respecto a la inversión, a mí me parece que uno de los rasgos talentosos del gobierno de Ilia al comenzar el mandato es darse cuenta de que la economía argentina tenía una gran capacidad ociosa. ¿Qué quiere decir esto? Que podía aumentar la producción aumentando poco la inversión. Y había que hacerlo así. Ilia tuvo una política reactivante del consumo y no puso énfasis inmediato en la inversión, salvo en el sector agropecuario, que tiene que invertir todo el tiempo, porque efectivamente no era inteligente económicamente promover la inversión en ese momento. Pero era un gobierno de 6 años. A medida que pasara el tiempo, la inversión iba a crecer. De modo que, ¿cuánto es la inversión de los 2 años completos que tiene Ilia en su mandato, los años 64 y 65, nos dicen poco acerca de su visión sobre el desarrollo, sobre lo que podía hacer después la inversión productiva en general, la inversión en la industria para acomodarla a un rango mayor de competitividad. Creo que siempre hay que mirar la inversión con un desfasaje, hay que mirar el momento del ciclo económico en que un país está para saber si una inversión es baja o es alta. Digo, el grupo de economistas que rodeó a Ilia se dio cuenta que en el primer momento tenía que poner énfasis en la reactivación del consumo, pero sosteniéndolo sobre una dinámica exportadora, e iba a llegar la inversión. Esto no lo digo yo, no lo estoy inventando yo. Alguien pidió una bibliografía, varios pidieron una bibliografía. Yo les diría que en el equipo económico de Ilia, el que ocupó la Secretaría del Consejo Nacional de Desarrollo, Roque Carranza, un talento económico, un hombre brillante y maravilloso, generó con un equipo de economistas de primera línea, si yo no me acuerdo mal, entre ellos ya estaba Juan Zurruil. Creo que Juan Zurruil trabajó, no lo puedo afirmar, pero estoy casi seguro que Juan Zurruil trabajó en el Plan de Desarrollo 1965-1969.
Entonces, la primera bibliografía que yo les sugiero, en materia económica quiero decir, es lean el Plan de Desarrollo de Roque Carranza 1965-1969. Primero, porque es una visión sobre el país de entonces. Y segundo, porque es una visión sobre el país actual. Muy bien, muchas gracias. Tengo acá un par de preguntas, Sabrina, que te voy a formular, voy a agregarlas de alguna manera. La primera, la apertura política de Ilia al peronismo y la división que había dentro del peronismo entre peronistas sin Perón y los peronistas con Perón, ¿qué incidencia puede haber tenido esto en el golpe? Y por otro lado, la pregunta de qué postura el frondicismo tuvo frente al golpe. Sobre las internas vamos a hablar entonces. Un poco de las internas. Vamos a estar en un Zoom radical hablando de internas, eso es lo que me están diciendo. No vamos a meternos en las internas peronistas y en las internas radicales. No, incluso a los dos también le sumaría otra pregunta para que también Pablo haga su aporte sobre esto. Las diferencias entre Frondizi e Ilia y dónde se ubicaba Balbín en esa situación, si más cercano a Frondizi y la inversión extranjera o más cercano a Ilia y el nacionalismo en términos de producción nacional de medicamentos, por ejemplo, ¿no? Otra pregunta. Lo sumamos entonces a esas reflexiones. Bueno, yo voy a dejarle esta parte económica a Pablo para no hablar de algo que no sé absolutamente nada. Voy a empezar tengo algunas recomendaciones bibliográficas. Me parece que en general, no solo para este periodo, sino para reconstruir la historia del radicalismo, el libro de Ana Virginia Parcelo está muy bueno y la parte que trabaja estos años está muy bien. Yo iría a un clásico, Autoritarismo y Democracia de Cavarossi, me parece que aún hoy ilumina muchísimo sobre los acontecimientos políticos de esta época. Hay un artículo muy lindo que a mí me gusta mucho de Kari Smulovitz, que se editó en Desarrollo Económico, que también se lo recomiendo al que esté interesado. Si hay un libro más reciente, una compilación que es muy interesante para conocer esta época, tal vez está más centrada en lo que ya es el onganiato que en el gobierno de Ilia, pero es una compilación de Valeria Galván y Florencia Osuna que también trabajan muy bien y desde aspectos diferentes, culturales, sociales, educativos, este periodo que me parece que sirven estos textos para aprender un poquitito más. Sobre la interna del peronismo, lo que nosotros tenemos en la interna del peronismo en este periodo 63-65, tenemos una situación en donde hay un desafío abierto, muy claro, entre lo que son las opciones de peronismo sin Perón, en donde la de Bandor con Unidad Popular se va a destacar, en donde Bandor y Perón van a jugar los dos durante mucho tiempo un juego, en donde Bandor hace que no interpreta tan bien las órdenes de Perón, y Perón se hace un poco del desentendido de las acciones de Bandor, entonces juegan a esto de no cristalizar las diferentes opciones políticas que cada uno estaba encarnando, pero lo que termina sucediendo durante el gobierno de Ilia, a mi criterio es muy interesante, porque como les mencionaba antes, está la elección de Mendoza, una elección que termina siendo muy recordada porque Isabel viajó como delegada de Perón para meterse en esta interna, en donde jugaba un candidato de Bandor y uno que
no tenía ninguna chance de que le fuera bien, simplemente fue ungido por la varita de Perón y le terminó yendo muy bien. Y esto es muy interesante porque lo que nosotros vemos es que en esa disputa que había en el peronismo, todavía no es el peronismo que tenemos a los sectores sindicales por un lado y a la juventud por el otro, ¿no? Digo, no, Montoneros es de 1970, digo, no es ese escenario, es el previo. Y en este escenario previo lo que nosotros vemos es que en esa elección Perón, desde afuera, elige al candidato que no tenía ninguna chance, solamente para mostrar que puede, con su nombre y con una delegación en su mujer, seguir definiendo y seguir dirigiendo al peronismo y triunfa. Entonces, me parece que cuando vemos la interna del peronismo, lo que vemos es este choque de poderes y Perón nuevamente confirmado como el gran líder, no diría indiscutido, pero sí que gana todos los enfrentamientos. Matando las opciones de peronismo sin Perón, que querían tantos sectores de la oposición al peronismo, como sectores peronistas que ya querían jubilar al líder y ser ellos, algunos de ellos, quienes lideren un nuevo justicialismo, un nuevo peronismo. Sobre las internas políticas, yo las diferencias económicas, como decía antes, se las dejo a Pablo porque no las conozco. Sobre las diferencias políticas entre Ilia, Frondizi y Balbín, de nuevo me parece que es importante situarnos en este momento, ¿no? Porque nosotros tenemos claramente construido un antagonismo entre la figura de Balbín y de Ilia, y de hecho muchas veces se ha acusado a Balbín a hacer funcionar a los intereses de quienes finalmente producen el golpe, ¿no? Digo, desde el mismo adentro, desde el radicalismo, muchas veces se vio a Balbín como a alguien que terminó ayudando a crear ese clima que permitió la legitimidad del golpe en 1966. Frondizi está menos presente en la política después de que termina su gobierno, no está interviniendo tan activamente como sí lo hace Balbín. Pero bueno, digo, claramente la Unión Cívica Radical Intransigente había tenido de candidato a Allende, y la Unión Cívica Radical Intransigente era el partido de Frondizi, y de hecho va a haber que esperar. Esta es la última elección en donde van separados la Unión Cívica Radical del Pueblo y la Unión Cívica Radical Intransigente, porque después va a ser todo Unión Cívica Radical y se van a unir los diferentes sectores, los dos partidos. Pero bueno, dejo ahí. Pablo. Sí, a ver, en cuanto a, yo diría, yo no diría, no percibo ni creo que la hubiera diferencias en la visión económica entre Balbín e Ilia. Creo que había competencia política ahí sin ninguna duda, que había conflictos políticos sin ninguna duda. A mí lo que sí me parece que hay que enfatizar es que hay una diferencia, hay dos patrones de desarrollo distintos, uno el de Frondizi y otro el de Ilia. Y vuelvo a decir, el de Ilia queda opacado en la historia porque es una especie de paréntesis entre dos momentos del desarrollismo, entre súper, comillas, modernizantes de Frondizi y de Onganía. Digo, son dos visiones del país muy distintas. Digo, una muy sesgada al capital extranjero, Frondizi, y al financiamiento de la inversión con el ahorro externo,
La de Ilia, en cambio, y yo creo que el radicalismo en general, pero se corporiza en el gobierno de Ilia, con inversiones, con un componente mayor de inversión nacional, de empresas nacionales, pero sobre todo con un rol mucho más central del sector agropecuario. Para mí, Ilia es en ese sentido el reflorecimiento a partir del INTA, por ejemplo, ¿no? Del papel que le dio al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. En Ilia representa, digo yo, después de una larga experiencia de muchas décadas, el retorno del sector agropecuario a una centralidad en el patrón de crecimiento. Y eso es una novedad muy, muy notable, muy importante. Fíjense que para volver a debatir sobre esa centralidad tiene que pasar mucho tiempo. Tiene que pasar mucho tiempo. En ese sentido, el golpe contra Ilia es un golpe con todos los rasgos que bien describió Sabrina, pero también es un golpe retardatario para el crecimiento argentino. Porque un crecimiento argentino que deja afuera al campo y cree que puede fundarse en la expropiación de la renta del productor agropecuario, es un crecimiento que no va a ningún lado. Por eso, la posición en el gobierno de Ilia, insisto, no la pudo realizar, era cómo vamos a un sistema impositivo sobre el campo que privilegie el impuesto a la renta de la tierra, que paguen los propietarios, no los productores, que paguen los propietarios de la tierra, no los productores. Me parece que esa es una bandera radical de vieja data. Es una bandera radical que ya tenía Víctor Molina en los años 20, que fue el segundo ministro de Economía de Alvear, y hombre del riñón del radicalismo. Yo creo que, de nuevo, para reconstruir una línea argumental radical sobre el desarrollo argentino, esos ingredientes, esos elementos que nos deja Víctor Molina y que nos deja Ilia, y que tenía, a mí me consta, que tenía Alfonsín, que se enojaba todo el tiempo cuando el equipo económico le proponíamos retenciones, todo el tiempo se enojaba. Todo el tiempo decía, ¿por qué no impuesto a la renta de la tierra? Bueno, era una situación dramática, las retenciones tenían como única virtud en ese momento recaudar en un momento de crisis de deuda. Pero una vez que esos polvos se asientan y podemos ver más lejos, tenemos que construir una visión en donde el papel del sector agrario sea fundamental para crecer en la Argentina. Entonces, digo, eso no era Frondizi, eso era Ilia. Ilia era mucho menos inversión extranjera. Frondizi era mucha inversión extranjera. Y en el fondo, eso quiere decir mucho endeudamiento a la manera de los años fines de los 50 y de los 60. Porque ¿cómo se endeudaba la Argentina en ese momento? Se endeudaba porque la inversión extranjera iba a remitir en el futuro utilidades y dividendos de esas empresas extranjeras y había que tener los dólares para pagarlas. Entonces, Roque Carranza lo sabía, Eugenio Blanco lo sabía, todo el equipo económico de Ilia lo sabía. Si podemos construir un patrón de inversión menos dependiente de la inversión extranjera, la carga de las utilidades y dividendos y de los servicios de la deuda van a ser menores. Y ya lo creo que en el futuro esa diferencia importó, ¿no? Es decir, el hecho de que se haya trabado el camino Ilia, que se haya bloqueado el camino Ilia, fue importante para frenar el crecimiento argentino de largo plazo. Bien. Aquí me suman algunas preguntas más.
en el plano político, Sabrina, también, bueno, vuelven se preguntan con respecto a las posiciones de otros actores políticos de la época frente al golpe, ¿no? El papel de Agustín, la posición de Agustín Tosco y otros líderes, además de Perón, también se manifestaron así de firmes frente a la posibilidad a favor del derrocamiento, ¿no? ¿Qué importancia tuvieron esos otros conjuntos de actores en la caída de Ilia? También preguntan sobre Rockefeller en su momento, si tuvo participación en esa caída, y también desde el punto de vista político, quizás la explicación, Pablo, Sabrina contó una historia sobre la racionalidad de la caída del gobierno de Ilia. Acá preguntan cuál es la suya, cuál es la perspectiva político y económica sobre esa caída. Quisiera agregar algo más sobre esto. Sabrina. La realidad es que es mucho más fácil contestar cuáles eran los actores políticos y sociales que apoyaron a Ilia que los que no lo apoyaron, porque básicamente tuvo adentro del partido, afuera del partido, en el peronismo, en el sindicalismo, estaban en contra, desgastaron su gobierno de muchas formas diferentes constantemente. La prensa fue, como mencionaba antes Pablo, tanto primera plana, me olvidé obviamente de mencionar, y está acá con nosotros, así que papelonazo de mi parte, pero el libro de Liliana de Riz, por supuesto, La política en suspenso, también explica enormemente este periodo. Ilia estuvo muy solo defendiendo su gobierno y su proyecto político, económico y social. En un momento en donde me parece que cuando uno habla, acá muchos pueden dar su visión, pero creo que hay una autocrítica importante entre muchos de los que lo criticaron en su momento. Porque claro, cuando uno ve la foto de la Argentina en ese momento, sí, tenía problemas la Argentina, pero al mismo tiempo era una Argentina fuerte de clase media, era una Argentina que estaba creciendo, era una Argentina que, vista en el siglo XXI, hay mucho para envidiar. Entonces, me parece que muchos de los que fueron muy críticos durante el gobierno de Ilia, después hicieron también autocríticas planteando de que lo que ellos veían como errores o marcaron como errores o las formas en las que ayudaron a desestabilizar a ese gobierno fue una equivocación personal. Y me parece que eso fue un fenómeno bastante extendido y desde diferentes sectores. Sobre el marco internacional, bueno, ahí me parece que Elsa, vos sos la persona indicada también para responder eso, pero claramente hay que entender el golpe del 66 dentro de la idea de la doctrina de seguridad nacional y dentro de los planes que había desde los Estados Unidos para América Latina, y que acá es interesante porque también la relación entre Ilia y los Estados Unidos, tengo entendido que la política exterior era bastante amigable y fueron buenas relaciones, pero sin embargo se creía sí en otro tipo de liderazgo, otro tipo de gobierno, otro tipo de lucha anticomunista, otro tipo de formas de organizarse frente a lo que eran los mayores intereses de los Estados Unidos. Pero de nuevo, ahí la dejo a Elsa para que... Sí, sumaría que quizás había un plano de cooperación política y militar en manos también del canciller Chaval Ortiz, la firma de acuerdos de cooperación militar, pero por otro lado había roces y tensiones en el plano de la suspensión de los acuerdos petroleros, por ejemplo, ¿no? Con Estados Unidos. O sea que había como una
una postura con canales distintos entre lo económico y lo político. Y por supuesto, vos hacías mención a la importancia del contexto internacional, y durante el gobierno de Ilia y Onganía como comandante jefe del ejército, incluso ofreciendo una conferencia en la Academia de West Point en Estados Unidos, donde se hablaba de las fronteras ideológicas, ¿no? El discurso que se asociaba claramente con la etapa de la doctrina de seguridad nacional. Es decir, que había un contexto también que conspiraba en la medida que había una lucha contra el comunismo que ahora era de puertas hacia adentro, ¿no? Había que enfrentar. Así que sí, claramente en términos de la inserción internacional también había un punto en contra, ¿no? de esa estabilidad. Bueno, sí. Yo querría decir algo más sobre la caída de Ilia, sobre los factores concurrentes en la caída de Ilia. Y lo que querría decir es algo que debería involucrarnos a todos los que estamos aquí, debería convocarnos a una reflexión, que es la extraordinaria debilidad de la Unión Cívica Radical en la defensa de Ilia en los momentos finales. Digo, si uno quiere de verdad construir una historia descarnada sobre el radicalismo con sus luces y sus sombras, una foto que tenemos que ver es la foto de Ilia saliendo de la Casa Rosada rodeado de 20 personas. De 20 personas. Afortunadamente, eso lleva a la rebeldía de grupos juveniles y la rebeldía de grupos del partido, como por ejemplo, poco tiempo después, la formación de un elenco político alrededor de Raúl Alfonsín, que su consistencia y su punto de partida es la misma bronca acerca de la actitud de la Unión Cívica Radical frente a la caída de su presidente. Digo, en la coordinadora es notable el rol que cumple eso, notable. Y en el propio Raúl Alfonsín yo creo que también. No hay, digo, no estoy diciendo con eso que un partido más galvanizado en defensa del presidente Ilia hubiera salvado su presidencia, pero sí hubiera mantenido un afecto societatis partidario que se quebró en ese momento. Yo creo que las actitudes distintas frente a la caída de Ilia son el punto de partida de la ruptura Alfonsín-Balbín. Me parece que es un punto crucial. Y lo otro que quiero decir más económico sobre la caída es que yo no creo que Ilia haya caído, porque se mencionó a Rockefeller por ahí, ¿no? Yo no creo que Ilia haya caído por influencia de factores externos. Creo que la constitución de una coalición desarrollista con participación militar estaba más o menos armada desde el momento en que cae Frondizi. Quiero decir, la visión de los militares, además del anticomunismo, era la siguiente: desarrollismo industrial con participación del capital extranjero, desarrollismo industrial con participación del capital extranjero, pero, diría Onganía, hemos aprendido de la experiencia de Frondizi que no se puede hacer en democracia. Uno de los textos que se citó de Karis Mulovic lo dice y lo demuestra muy nítidamente. Quiero decir, la visión dominante en la Argentina fue en ese momento, en las Fuerzas Armadas, quiero decir, fue: el desarrollismo es nuestro programa, el método no es el democrático.
Bueno, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por, tendríamos que quedarnos hasta altas horas de la noche, pero vamos cerrando. Entonces yo les agradezco muchísimo a Pablo, a Sabrina por estas reflexiones y la riqueza del análisis y de los comentarios sobre este periodo. Nos dejan reflexionando y sobre todo con la capacidad de proyectarlo hacia la situación y el contexto del presente, ¿no? Los aprendizajes que nos llevan a interpretar las situaciones actuales. Les agradezco enormemente por estar dedicando un domingo a la tarde a este homenaje. Quiero tomar también una frase de un artículo que escribió el nieto de Arturo Illia, hoy el doctor Galo Soler Illia, en el diario Infobae, un artículo llamado Don Arturo, mi abuelo, un enigma. Y tomar una sola frase de él, que dice por ahí, Arturo Illia es un espejo en el que los políticos odian reflejarse, sobre todo en esta época de salteadores seriales. Me parece que como cierre de su conjunto de virtudes éticas, su honestidad y su capacidad y eficiencia para gobernar, también nos permite cerrar este homenaje. Y para eso también le doy la palabra entonces a Daniel Salvador para que ofrezca unas palabras de cierre también. Muchas gracias. Bueno, de agradecimiento a todos los que participaron. Pablo, Sabrina, Elsa, hoy escucharon estas brillantes exposiciones, dirigentes, militantes de la provincia de Buenos Aires y de todo el país, intendentes, concejales, legisladores, militantes, y la verdad que estamos todos muy impactados. Hace pocos días se cumplieron 129 años de historia de un radicalismo que tiene esa cosa extraordinaria de sumar a su historia lo que queremos para el futuro y pensar en todos estos hombres y mujeres que sostuvieron el radicalismo con ejemplos, es lo que a todos nosotros nos hace renovar sin ningún tipo de dudas el compromiso. Y Arturo Illia fue esa síntesis justa, porque era, como bien se dijo aquí, honestidad y eficiencia y un proyecto de país. Honestidad, eficiencia y un proyecto de país. Yo la escuchaba a Sabrina, no solo no lo valoraban por el tema incluso solo de la honestidad, sino que se lo ha llegado a ridiculizar por la honestidad y tapando por completo lo que fue la eficiencia de ese gobierno y lo que lamentablemente para todo el país no le permitieron hacer todos aquellos intereses que muy bien ustedes describieron que se había afectado. Así que agradecerles a todos y muy especialmente a Elsa, a Sabrina y a Pablo. Con Pablo hace unos años tuve el enorme gusto de acompañarlo en la presentación de un libro en Mar del Plata y la verdad que siempre uno aprende con cada cosa que él dice y nos hace muy bien también a todos. Y Sabrina, que transmite también de una manera tan clara y contundente, y Elsa, que todo para aportar siempre tiene esta predisposición, en este caso de haber prestigiado esta reunión coordinándola desde su lugar. Así que para todos, con el orgullo del partido que tenemos, muchísimas gracias. Muchas gracias, Daniel. Gracias. No.